Auri benigne conditor. Un día más, una semana más en que el Señor permite esta maravilla de darnos como hermanos en torno de su santa palabra. Como siempre vamos a invocar la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, invocando al Hijo, invocando al Espíritu Santo Paráclito en esta noche, para que venga la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para ser encendidos con su fuego, para que se avive el fuego del bautismo que recibimos hace muchos años ya atrás, de todos algunos de nosotros, para que ese fuego se avive, sea un nuevo fuego que venga a cada uno de nosotros a toparnos, a que nos conduzca así el Señor por esos caminos que nos quiere llevar y que nosotros solamente tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu. Invocamos el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, nuestras comunidades, sobre el mundo entero, sobre la iglesia especialmente que tanto necesita en estos tiempos turbulentos de confusión, de oscuridad, que se han cernido por la iglesia alrededor del mundo entero. Vamos hoy a pedir esa luz de nuestro Señor Jesucristo que venga con poder sobre nosotros. Vamos entonces, queridos y queridas hermanas, deseándoles y bien a cada uno de ustedes, que Dios les tenga con mucha bendición, con mucha salud de cuerpo, de mente, de espíritu, para poder recibir esta enseñanza a la luz de Dios. Vamos a ver esta enseñanza entonces muy linda que nos toca el día de hoy, que se llama a la sombra. Vamos a ver qué significa entonces, primero etimológicamente estos dos nombres, estas dos palabras, el centro de cómo nosotros debemos vivir y acoger el Espíritu Santo. Nosotros vamos a contemplar hoy día ese poder, ese fuego del Espíritu Santo. Todo hoy esa sombra del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces en esta palabra paráclito, que viene de parácleto, que todos conocemos y sabemos, consolador, consuelo, el consuelo de Dios, el Dios de todo consuelo, como nos dice San Pablo, como nos explica que todo consuelo trae consuelo justamente en medio de la tribulación, y solo aprendiendo del consuelo de Dios nosotros también podemos ser paráclitos, otros consoladores, pero primero recibiendo ese consuelo de Dios. Vamos a ver en qué nos consuela y qué significa vivir bajo esta sombra del consolador, del paráclito. La palabra sombra viene en cambio del griego, que traduce así la Biblia de los 70, ¿no? Es kiatsein. ¿Eso qué significa? Cubrir con el propio cuerpo, con el propio ser, con la sombra a otra persona. Eso es lo que significa esto de sombra. Vamos un poco a ver que en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, sombra de la muerte, o encontramos, por ejemplo, la sombra de Egipto, como en Isaías, en el capítulo 30, versículo 2. Esas sombras más nos llevan a entender estar bajo la sombra, bajo el cobijo del mal o de la muerte, o que ese cobijo que viene del mal, ¿no es cierto? Eso vamos a poner a un lado completamente. No estamos hablando de esas sombras, de esas sombras que pueden tal vez traer a nuestro corazón la equivocada, de tener miedo, susto, de que esa sombra, al ser una sombra, nosotros nos imaginamos que es oscura y que es símbolo de que viene mala. Pues todos esos pensamientos los vamos a poner a un lado, porque vamos a hablar de la sombra del Paráclito, de la sombra poderosa del Espíritu Santo, de bajo la sombra del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Nosotros, como siempre, vamos a entrar profundamente en las Sagradas Escrituras, y para eso me voy a ir a que nosotros contemplemos, por ejemplo, en Éxodo 40:35, donde veíamos esa nube que los israelitas tenían en la mañana para ser conducidos, que hemos mencionado algunas veces, esto de la nube, que daba la sombra a los israelitas para poder avanzar. Pero vamos a entrar un poco a desmenuzar esto que es tan importante de habitar en la sombra y de caminar bajo de la sombra.
Señor. ¿Quién camina bajo la sombra? ¿A quién Dios le daba sombra? Era al pueblo elegido, al pueblo de Israel, pero no en cualquier momento, cualquier época, sino en el tiempo que Israel había sido sacado de Egipto. Como hemos dicho muchas veces, y ustedes ya conocen muy bien, Egipto representa el poder del reino del mal. El mal representa la mundanidad, todo lo que el mundo te propone para alejarte de Dios. Este es un lugar, ¿no? Es un lugar apartado, como hemos dicho, donde habita y donde se ve la presencia poderosa de la nube, de esta sombra. También nos dice el mismo libro de Números en el capítulo 10, que esa sombra también no solo era sombra encima del campamento, de todo el campamento, era sombra sobre las personas, sobre los israelitas en sí mismos. Nosotros ya vemos esto como una figura de lo que veremos más en el Nuevo Testamento ya, de lo que sería esta sombra perfectamente, que ya vamos a poder comprender más profundamente lo que sucedió en el Nuevo Testamento y lo que nos debe suceder a cada uno de nosotros si habitamos nosotros y moramos a la sombra del Altísimo, como el Salmo 91 que hemos hablado en otras ocasiones de este salmo que ustedes todos conocen de protección, ¿no? Vamos a ver entonces esta connotación del pueblo, cómo el pueblo, cómo esta sombra misma era, para el pueblo era algo que les daba, les protegía el sol, ¿no es cierto? Les daba abrigo, les daba cobijo y les daba protección, que eran estas tres cosas que son características de la sombra que viene de Dios. Otra sombra que hablamos, sino la sombra que viene de Dios. Con estas características que da la sombra, nosotros podemos saber que el que está debajo de esa sombra entiende, reconoce, se cobija con voluntad bajo esa sombra, sabiendo que la sombra viene o es puesta por el Señor para uno caminar en medio del mundo aquí, haciendo un lugar separado, un lugar de desierto, como nosotros conocemos en el capítulo 12, en el versículo 6, María Santísima fue llevada a un lugar seguro, como dice así la palabra, preparada por Dios, y este lugar era el desierto. Y nosotros juntamente con ella debemos caminar a ese desierto, porque en ese desierto es donde vamos a poder reconocer y habitar en la sombra. Ya voy a explicar por qué. ¿Por qué solamente en el desierto nosotros podemos vivir sombra o morar bajo la sombra, el cobijo de el Paráclito? Vamos a ver entonces primero que el que nos conduce y nos saca de Egipto es el Espíritu Santo. Él nos hace ese impulso, nos mueve a salir de las cosas del mundo para buscar las cosas para buscar todo lo que venga de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de vivir bajo el amparo de la guía de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, que Él mismo nos dijo: yo soy la luz del mundo. Como nos dice, como ustedes conocen, en el primer evangelio, en el evangelio de San Juan, en el versículo 7, el Señor nos dice que la palabra se hizo carne y que esa palabra era la luz. Vamos a ver entonces que para que haya sombra tiene que haber luz. No puede haber sombra si no hay luz. Si es un lugar totalmente oscuro, no va a haber sombra de ningún tipo. No se va a dar sombra. Tiene que, en el lugar que de oscuridad, en el lugar de tinieblas, que es este lugar del mundo, ¿no es cierto? El mundo total, el reino del enemigo, que es el lugar de tinieblas. Nosotros estamos en el mundo, es un lugar de tinieblas. Necesitamos vivir bajo la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, que, como hemos dicho, Él hizo este nuevo día, esta nueva luz, y que esa luz es su palabra, como explicaba San Juan, y esta palabra es la que nos debe ser esa luz potente. Imaginemos nosotros una luz potente, y esa luz que se baja del cielo, imagínense ustedes un sol que baja con esa luz potente, que es la palabra de Dios, tiene que causar sombras. Por eso nosotros encontramos en este padre de la iglesia muy fuerte, él, San Gregorio Magno, que él nos explica que para que haya esa sombra divina, no la sombra de muerte,
sombra de Egipto, no la sombra del enemigo, la sombra divina, el verbo, la palabra se hizo carne. ¿Qué significa? Tomó cuerpo, porque solamente los cuerpos pueden dar sombra, ¿no? Aquí vamos a ver esto que es bien importante, bien lindo cómo los padres de la iglesia nos llevan a meditar en esto de vivir bajo la sombra del Paráclito. Entonces, para que haya sombra necesitamos luz. Dios se hace luz, la palabra se hace luz, toma un cuerpo para que este cuerpo, ¿no es cierto?, al que venga la luz poderosa de Dios, este cuerpo que también es el Señor mismo, nos dé esta sombra, la sombra. Y esta sombra proyectada el cuerpo que es Cristo va a mostrar una figura en la sombra de Cristo mismo. Si yo pusiera esto bajo la sombra, no sé si aquí en la pared se puede ver una sombra, se va a ver una mano, ¿no es cierto? La figura de la mano. Pero si Cristo se pone como figura con su carne, esto nos dice San Gregorio Magno, con su carne lo que se proyecta es a Cristo mismo. ¿Qué es lo que hace el Paráclito, la sombra del Paráclito, que sería esta sombra, este reflejo, este que se refleja, como dice de sabiduría en el capítulo 7, bellísimamente, versículo 26 y 27, nos dice bellísimamente que esa palabra eterna, que es un espejo que refleja toda la obra y el poder de Dios. Entonces, esa sombra, esa imagen en ese espejo que se refleja la palabra eterna, debemos ser cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que habitar en esta sombra que se proyecta del cuerpo de Jesucristo para ser otras figuras, para ser otros Cristos y para ser otros paráclitos. Queridos hermanos y queridas hermanas, a ser otro paráclito. Nosotros vamos a ver que en la iglesia muchas veces nos encontramos personas que les llamamos ungidas, ¿no es cierto? Este tiene una gran unción para hablar, una gran unción para orar, y les vemos como con admiración, les vemos con mucho respeto, una persona ungida, ¿no es cierto? Pues nosotros, cada uno de nosotros tiene que ser un ungido. Los ungidos no tienen, o los que tienen unción, no tienen que ser unos pocos nada más, como de pronto pueda verse en la iglesia. Los ungidos tienen que ser absolutos. No, porque la palabra ungido que da a la palabra Cristo, o sea, el nombre de nuestro Señor, significa ungido mismo, como sabe, ¿no? Esta unción, y viene de la palabra griega crío, que significa unción, que significa aceite. Esta parte de unción del aceite es la que baja cuando el Espíritu Santo viene a cubrir con la sombra a una persona. Si nosotros queremos proyectar la imagen de Cristo y no proyectar, imagínense que viene la luz sobre mí, sobre cualquiera de nosotros, sobre mí se proyecta es un monstruito. Nosotros no queremos proyectar lo que somos, nuestra carnalidad, ¿no es cierto? No queremos proyectar, no queremos que la luz reflejar cada uno de nosotros y que se convierta en esa sombra nuestra que nos acompaña siempre, que nos debe acompañar a lo largo de nuestro camino. Sombra es la presencia, como decía, viva del Espíritu Santo, pues debe proyectar a un hombre nuevo, a un hombre ungido. Por eso San Cirilo de Jerusalén decía que todo cristiano, al tener el nombre de Cristo ungido, de cristiano, todos somos ungidos. Esa unción, como decía, viene en el momento, vimos como en Cristo cuando Él entró en el Jordán y bajó la paloma santa, el Espíritu Santo sobre Él, y como dice ya el profeta Isaías en el capítulo 71, versículo 1, que dice, el Espíritu de Dios se ha posado sobre mí porque me ha ungido. Y eso es lo que sucede exactamente el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Él recibe esa unción. En ese momento es Cristo. Nosotros, cuando somos ungidos, cuando el Espíritu Santo abre sus alas, ¿no es cierto? Y en ese abrir de sus alas nos cubre con su sombra. Nosotros voy a leer aquí, por ejemplo, en algunos salmos, cómo se hace esa referencia de las alas de Dios que nosotros vemos ya concretamente en la tercera persona de la Trinidad.
cómo es cobijo, cómo nos hace avistar o estar bajo las alas, bajo la sombra de las alas, nos hace también exultar de gozo. Por ejemplo, vamos a ver nosotros en el Salmo 36, versículo 8, que nos dice, qué admirable tu amor, oh Dios. Por eso los seres humanos se cobijan a la sombra de tus alas. Vamos a ver entonces, ya en el Antiguo Testamento se usaba fuertemente esta figura de la sombra, que nosotros de pronto, si no conocemos mucho, como hemos dicho, bíblico, este lenguaje del Antiguo Testamento, que era una prefigura, ¿no? Era una figura de lo que iba a ser ya plenamente, como estaba explicando, de cuando ya baja el Espíritu Santo sobre Cristo y cuando baja sobre él va a bajar sobre todos nosotros, ¿no? Pero vamos a entender un lenguaje, como les decía hace un momento, que en Israel, nosotros vemos que en Israel hay árboles que crecen, que son tomados como figuras de esa presencia poderosa de Dios, como nos dice aquí este salmo. Yo vivo feliz, cobijado por tu amor, vivo cobijado bajo la sombra de tu ala. Pues se transforma esa figura en árboles. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un desierto, como decíamos, la mujer, la iglesia, la Madre Santísima, figura también de la mujer del Apocalipsis, se fue a este lugar seguro del desierto. Sabemos que en el desierto no hay no hay nada, en el desierto no hay nada, si encontramos un árbol es una maravilla. Por eso se convierte el árbol en esta figura de que abre sus brazos, la rama, y da sombra, ¿no? Entonces, por eso nosotros vamos a ver en Oseas, vamos a ver, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, vamos a ver en los Salmos, cómo se cobijaba bajo la sombra de los árboles, tanto así que de pronto un árbol se podía hasta convertir en sagrado. En otras culturas, los árboles se convertían en eso que era como una deidad, como un dios. Y Dios toma esa figura del árbol para él mismo ponerse ese que da la sombra segura, para que nosotros no busquemos sombra segura en nada fuera de Dios. Y por eso el Señor utiliza el Antiguo Testamento todas estas figuras, como decía, para que dan cobijo, que dan sombra, especialmente las alas de Dios que es el tema de la sombra del Paráclito. Entonces nosotros vemos cómo ahí era un lugar, digamos que ya si nos imaginamos un desierto y un árbol se puede convertir en una figura también frágil de protección. Por eso el Señor aparece también con estas alas que son propias de él, vienen a cubrir al pueblo, que vienen a cubrir también la morada, la tienda del encuentro, que es el lugar donde él habitaba en medio de los hombres, digamos, donde está el Santísimo, donde está el Señor, donde está Dios. Nosotros vamos a ver qué importante es para cada uno de nosotros reconocer en dónde estamos nosotros espiritualmente. Si espiritualmente ya hemos caminado al desierto, que significa que hemos estado saliendo del mundo, buscándolo de arriba, como hemos dicho. Si estamos caminando ahí, nosotros debemos saber que puede venir, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, un sol abrasador. Sol abrasador va a hacer ese camino angosto, esa dificultad que tiene todo cristiano que se va a encontrar en el camino de Dios. Sabemos que es angosto, vamos a encontrar dificultades y ese sol abrasador de pronto puede hacer que nosotros nos falte el agua y nos haga que nos sintamos cansados, exhaustos del camino. Entonces, ¿qué vamos a querer buscar más que nada nosotros en el camino? Es esa sombra que nos va a traer una temperatura adecuada, que nos vamos a sentir cobijados, que nos vamos a sentir protegidos. El Salmo, también encontramos, por ejemplo, en el Salmo 17:8, que dice, guárdame como a las niñas de tus ojos, déjeme a la sombra de tus alas. Nuevamente es esa protección que da Dios a través de esa sombra. Nosotros tenemos que ir esa sombra del Espíritu Santo, habitar bajo esa protección. Pero ¿de qué nos protege Dios? Nosotros tenemos que también preguntarnos eso, porque a veces nosotros creemos que cuando buscamos la protección de Dios, significa solamente guardar esto, guardar nuestra carne, guardar nuestra vida mortal.
Entonces tenemos que preguntarnos qué significa esa protección. Nosotros nuevamente imaginémonos que cuando estamos, por ejemplo, orando, ya sea en una iglesia o estamos en nuestra casa y estamos orando al Espíritu Santo, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que venga con función, le decimos, ¿no es cierto? Venga a irnos, Espíritu Santo, deposita tus alas sobre nosotros, extiende tus alas sobre nosotros, aletea para que esa sombra grande, para que sea poderosa y tenga movimiento. Nosotros imaginémonos, si nosotros estamos con los sentidos, con los ojos abiertos, los oídos materiales, mundanos, nosotros no vamos a poder percibir esa sombra. Necesitamos abrir entonces nuestros ojos espirituales, los oídos espirituales. Tenemos que abrir nuestro corazón para buscar con sed, pero con sed al Espíritu Santo. Y cuando nosotros sintamos, porque el Señor ha permitido que muchos católicos sintamos la unción del Espíritu Santo, incluso en alguna ocasión cuento como para gloria de Dios, he sentido incluso que caen como gotas de aceite sobre mi cabeza, así sobre mi frente, y uno siente esa unción y siente esa presencia poderosa de Dios. Y ustedes, imagínense entonces, estar fuera de la sombra del Paráclito me hace estar mucho con ojos y mis sentidos físicos, materiales, prendidos, y eso hace que yo no pueda estar dentro de mi corazón, que pide el Señor en el Evangelio, para encontrarme con Él, para orar en lo profundo, ya sea en el silencio, ya sea en la alabanza. En pocas palabras, el estar concentrado en la oración, de estar con mis ojos fijos en el Señor, mi corazón alto en el Señor. Por veces nosotros no podemos orar, no podemos tampoco a veces interceder, porque enseguida las cosas de afuera, las cosas del mundo, las preocupaciones nos llaman. Por eso a veces nuestra oración, queridos hermanos, es una oración solamente de petición, porque estamos como con un cordón umbilical, así como la madre con el hijo, pero estamos con ese cordón umbilical al mundo y a las cosas del mundo, a todo lo que me preocupa del mundo. Y estoy con ese cordón umbilical y solo me alimenta el mundo del mundo, pues nunca así voy a poder reconocer esa sombra del Paráclito. Y le voy a pedir al Señor, protégeme, líbrame, protégeme, y solo pensar en, como estoy con el cordón umbilical al mundo, solo voy a pensar en las cosas del mundo. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene a cubrirnos con Él? Y eso nos dice también el Padre, que ya no es Padre, bueno, Cardenal Cantalamessa, que ustedes ya le conocen quién es, ¿no? Él dice, ponerse en oración para recibir una oleada del Espíritu Santo hasta percibir la unción. Entonces, nosotros para poder percibir esa oleada del Espíritu Santo y sentir su unción, sentir su sombra, esa sombra que la unción, como vimos que decía el profeta Isaías, bajó cuando vino el Espíritu Santo sobre el Señor en el Jordán. Esa unción que es estar bajo la sombra, morar a la sombra del Paráclito, es percibir esa unción, como nos dice el Cardenal Cantalamessa. Solo si no lo conocen, es el predicador oficial de la Casa Pontificia, ya de los 3 últimos pontífices, ¿no? Entonces, una persona que también experimentó fuertemente el Espíritu Santo en su conversión al Espíritu Santo, y él nos dice esto, ¿no? Él nos dice esto de percibir esa unción, y él decía que nosotros todos, al ser cristianos bautizados y haber sido ungidos el día de nuestro bautismo, debemos todo el esa unción, renovar, estar bajo la sombra del Señor y aprender nosotros a cortar el cordón umbilical para sumergirnos en la sombra, ver lo principal que es verle a Dios, ponernos cara a cara con Él, poner nuestro corazón en el corazón de Él, entrar dentro, lo más profundo dentro de nuestro corazón, ayudados por el Espíritu, para por fin percibir esa unción. Las personas que hayan percibido esa unción pueden saber exactamente en su carne lo que estoy diciendo. Cuando uno percibe, como digo, puede ser hasta sensible esa unción. Uno puede sentir, a veces siente como un calor, como un vientecito, y
poco a poco te va alejando, te va a ayudar a cortar ese cordón umbilical con el mundo, las preocupaciones del mundo, y ya nuestra oración no se va a hacer de tanto de pedir cosas para el mundo, sino va a ser más de elevarnos a la presencia de a donde está el Altísimo, y ahí va a ser ese morar a la sombra del Altísimo, como nos dice el Salmo, morar bajo su sombra. También como nos dice en el Salmo 63:8, porque tú me sirves de auxilio, tú me sirves de auxilio, le decimos al Señor. ¿Qué nos auxilia? Eso lo estaba diciendo, solamente busco la protección del mundo. ¿De qué me protege? ¿De qué me auxilia esa sombra? ¿De qué me cobija? Pues me cobija de la otra sombra, que es el mundo, de la otra sombra, como nos dice el profeta Isaías, que es Egipto. Otra sombra me protege de la sombra que me lleva a la muerte, de la sombra de muerte, del valle tenebroso. ¿Me protege de qué? De las propuestas de la sombra del enemigo, que él quiere poner una sombra falsa para ponerme una falsa paz y una falsa seguridad. Entonces, en esa sombra nosotros encontramos ese cobijo, ese auxilio, como vemos, de estar cubiertos bajo la sombra. Es como que nosotros, cuando estemos en oración, cerrar los ojos, estamos cerrando también los ojos a todo lo que me pueda distraer, entro en lo profundo de mi corazón y siento esa unción, esa olor del Espíritu Santo, esa sombra del Señor que me, como digo, me ayuda a cortar ese cordón umbilical del mundo, y al cortar me hace libre, me da alas y me auxilia ¿de qué? De que yo me vaya nuevamente y que yo huya, en caso contrario, al lado contraria, yo huya de la presencia de Dios hacia el mundo, que yo me vaya, que el mundo me comience a llamar, a jalar y me protege en la sombra del Paráclito de esa forma. ¿Y para qué existe esa sombra del Paráclito? Para que nosotros seamos estos ungidos de Cristo, que recibimos este crío, este aceite, esto que nos hace ser cristianos. ¿Y qué nos hace ser cristianos? Pues nosotros vamos a ver eso como claramente en el caso de María Santísima, que cuando en la anunciación ella pregunta, voy a quedar embarazada, como le anuncia el ángel, y le contesta el ángel que la sombra del Altísimo le vendrá a cubrir. Todo lo que veíamos antes en el Antiguo Testamento, del árbol que cubre, de la nube que cubre en el desierto, de eso, del sol abrasador, de estar totalmente así, imagínense ustedes sin protección bajo el sol, ¿qué te causa a las finales? Esta sombra es un alivio para el alma, ¿no? Entonces dice la tradición y la doctrina de la iglesia que eso que eran como esas figuras fuertes que aparecían en mente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo se hace perfectamente entendible y se hace perfectamente visible María Santísima. Decíamos la enseñanza del Espíritu Santo pasada que María Santísima era esa primera del resto fiel, esa pobre en el Espíritu, esa Anahuín que iba a ser la primera entre muchos, pero la característica de ella y que le hacía ser así era justamente que el Espíritu Santo bajó con su sombra y bajó tan fuertemente su sombra que la cubrió completamente. Y eso los padres de la iglesia nos dicen, ¿no? Que nos explican bellísimamente que eso le hizo, eso de cubrir a María en María Santísima, hizo que los demás no, el poder que Dios había puesto dentro de ella, ese poder del Altísimo que le cubre con su sombra, la gente del tiempo del Señor hubiera pensado que era una diosa. Entonces el Espíritu Santo le cubre ¿de qué? De humildad, de cubre a cada uno de nosotros, también nos debe cubrirse, y comenzamos a cortar el cordón umbilical, como les decía, a buscar alejarse de las cosas del mundo, nuestro corazón cada vez más a las cosas de arriba, aspirar las cosas de arriba, que nos va a llevar la sombra del Espíritu Santo a ser pequeños, humildes, a ser esos niños pequeños como nos pide el Evangelio, con que nosotros nos confiamos completamente en el poder de Dios,
providencia de Dios, en la misericordia de Dios, y nuestro cordón umbilical ya no es el mundo, sino nuestro cordón umbilical será a Dios Padre. Será el único que será nuestro papá a quien nosotros nos cobijamos, que Él, el único papá que nos enviará esta sombra poderosa del Espíritu Santo, esa sombra poderosa de la presencia del Paráclito en cada uno de nosotros. Entonces ya caminar bajo la sombra del Espíritu Santo ya no es, como digo, solo buscar esa protección carnal. Eso es cuando estamos atados a las cosas del mundo y a esta vida terrena. Ya dejamos eso por gracia del Espíritu Santo, cuando ya por lo menos de voluntad y de deseo queremos nosotros las cosas de arriba, como decía hace un en ese mismo momento, esa sombra, ese auxilio, ese cobijo que decíamos hace un momento, se transformará ya en un cobijo espiritual, en un cobijo divino, en un cobijo que nos da ese calor espiritual que nos quitará la fe que nos viene del desamor, del antiamor. Eso nos cubrirá, esa sombra cuando nos cubre de humildad y nos de amor. Imagínense lo que es nosotros, cristianos ungidos, que recibimos la unción del Espíritu Santo y que debemos buscar, como dice el cardenal Cantalamessa, debemos buscar esa unción en cada oración, queridos hermanos. No desperdiciemos tanto las oraciones. Nosotros tenemos a veces tan pocos momentos en el día de orar que no desperdiciemos, como digo, y pidamos fuertemente la unción del Espíritu Santo. Vamos cada oración estar cubiertos y sentir la unción del Espíritu Santo y estar cubiertos por el Paráclito. Lo que nos hace, entonces, como decía, nos cubre de humildad, nos cubre de amor. Imagínense comenzar a caminar así. Imagínense que cristianos así. Y sabemos que esa sombra que esto fue puesto, como le explicaba hace un momento, explicado por San Gregorio, que sombra reflejada, ¿no?, por la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Para que haya esa sombra de nosotros, poder proyectar a Cristo y no a la Ana, a cualquiera de nosotros, nos pone dentro de nosotros la palabra misma de Dios. Nosotros también ser portadores de la palabra de Dios, para que nosotros no solo conozcamos de mente, queridos hermanos, sino nosotros seamos esa palabra viva de Dios, seamos en acción esa palabra eterna, viva, vivificante de Dios. Eso es lo que hace la sombra del Espíritu Santo, la sombra del Paráclito, que nos va a consolar, porque como el camino se va a hacer estrecho, cuando yo camino bajo la sombra del Paráclito, nos guiar todo tiempo su consuelo. ¿Y el consuelo qué hace? El consuelo nunca te va a decir, sí, mi hijito, sigue por ahí, Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Nunca va a decir. El consuelo de Dios, ¿qué te va a decir? Va a ser una fuerza poderosa para seguir caminando. Y el cardenal Cantalamessa decía que es como un impulso, como una fuerza, como un motor para hacer las obras, ya no cualquier obra, hermano y hermana querida, sino las obras admirables de Dios en cada uno de nosotros a través de la fuerza que nos da el Paráclito con su sombra, querido hermano y querida hermana. Con su sombra, ¿cuáles son esas obras admirables? No estamos hablando tal vez de grandes milagros ni de resucitar muertos, estamos hablando nosotros de gérmenes, de ser semillas del verbo, ser esos Dei Verbi, las semillas de Dios, que nosotros esa nueva creación, ese nuevo día, esa nueva luz, y nosotros convertirnos en sombras para muchos que están bajo ese sol abrasador, donde están bajo esa figura del camino ancho, bajo esa falsa seguridad y paz que da la sombra de Egipto y la sombra del faraón. No, vean qué hermoso esto que nos está llevando esto bajo la sombra del Paráclito. Si nosotros vivimos bajo la sombra del Paráclito, sabemos nosotros por la primera carta de San Juan, en capítulo 4, versículo 19-20,
Sabemos que cuando el Espíritu Santo entra dentro de nuestros corazones, entra, pero digo adentro, ya no encimita, ya no en esa oración, de pronto, como digo, conectada al mundo, sino esa oración que se vuelve cada vez más y cada vez más va a buscar alabar, adorar y contemplar a Dios, ya sea en la alabanza y también en el poder, en la fuerza, silencio. María Santísima, nosotros conocemos que ella es la criatura más excelsa que Dios hizo de sus manos. Es la flor más bella del jardín de Dios, ¿no? Y ella en el silencio, dice la palabra que todo lo guardaba en el corazón, como sabemos, en el corazón. Pero querida y querida hermana, ella al estar cubierta con el poder, y otras versiones le traducen con la virtud del Altísimo, ella era les puedo poner esta figura, una bomba nuclear en movimiento. En el silencio, ella podía cambiar las cosas en el mundo, y por eso se le llamó, San Efraín le llamaba la omnipotencia suplicante, ¿no? Suplicante, ya sea, como digo, en la alabanza o en el silencio, pero buscar a Dios, la voluntad de Dios, buscar alabarle a Él, ponerle a Él todo el honor, toda la gloria, cubiertos. ¿De qué nos libra de esos peligros justamente salirnos de ahí, salirnos de ser hijos que están extasiados porque contemplamos cara a cara al Señor, estar extasiados porque le comemos al Señor, porque sabemos por su palabra que quien come su carne, el Señor dice que permanecerá en él y él en él, porque hay esa unión de cuerpo y de espíritu con el Señor, porque vivimos saciados con las cosas de Dios, porque comienza a aumentar el don del Espíritu Santo, de la piedad, donde las cosas de Dios no hacen una carga pesada, así sea esas cosas de Dios que sean en consolación o en desolación, o sea, sintiendo las cosas sin sentir nada, como pasaron muchos santos, sea en lo que estemos cada uno de nosotros, sea como el Señor permite que nosotros, porque el que vive bajo la sombra del Paráclito ya no vive para sí mismo, querido y querida hermana, ya no vive sujeto tan aquí y a la hora, ya no vive sujeto, sino que su tiempo se convierte en el tiempo de Dios y se vuelve en ese espectáculo de la obra de Dios y se vuelve en ese humilde que está siempre sorprendido del mover de Dios y del mover del Espíritu Santo dentro de nosotros. Miren qué bello, queridos hermanos y queridas hermanas, poder nosotros vivir bajo la sombra del Paráclito, no buscar solamente el Espíritu Santo, el descanso en el Espíritu, el don de esto, el don del otro, no tanto buscar eso, queridos hermanos, y saber y conocer que cuando uno recibe la fusión del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que cuando uno recibe esa oleada, como decía el cardenal Cantalamessa, esa oleada del Espíritu Santo, esa unción viva del Espíritu Santo, automáticamente uno va a estar fuera de el aquí y el del que quiero ya aquí las cosas, de que tener en el corazón atado solamente deseos de aquí para ahora, para esta vida, de deseos de de mi carne, no, nos saca de ahí el habitar bajo la sombra del Paráclito. Miren qué hermoso, eso es lo que hacía María Santísima. Decía, en su silencio ella movía el universo entero. Ella movía porque siempre estaba unida a la voluntad Padre, era su fiat continuo y Dios podía obrar y podía poner sus manos sobre el cuerpo de María espiritual y seguir modelando esa criatura excelsa hasta de pasar de ser cubierta, ¿no?, a la sombra del Paráclito, carne, el Hijo de Dios, pasar a ser cubierta con la sombra el día de Pentecostés, a ser la madre de la iglesia. Imaginen que el Espíritu Santo hizo todo lo que movió dentro de su corazón, todo lo que ella hizo para convertirse en esa madre de nosotros, todo
todos los cubiertos del Espíritu Santo, porque la iglesia nace justamente en ese mover fuerte del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros siempre renovar. ¿Y por qué no, queridos hermanos y queridas hermanas? No tenemos que esperar a la fiesta de la Pentecostés para vivir feliz Santo y pedir los dones y hacer la novena y pedir los 7 dones, sino que tenemos que vivir siempre, queridos hermanos, siempre, todos los días, como les decía, sin desperdiciar un minuto nuestra oración, pedir la unción de Dios fuerte, pedir esa unción en cada oración, en cada vez que nosotros cerramos los ojitos, sabemos que nosotros, eso no es el catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros orar como conviene, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nuestra primera cosa que debe salir cuando uno corazón, cuando uno abre la boca, es Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven con tus dones. Espíritu Santo, ven con tu unción. Lo importante de la unción te cubre, la unción es esas alas que te protegen, que te libran del auxilio, que te dan calor del Espíritu Santo, que no es ese fuego abrasador de estar fuera de la presencia de Dios y de estar en esas corrientes de agua que bota el dragón sobre los hijos de Dios. No, esto es como bien fuerte y bien importante. Nosotros vamos a ver entonces también, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 30, ¿no? Nosotros vamos a ver, como les decía, que ahí el Espíritu Santo obra cuando nosotros nos damos cuenta que debemos salir de esa sombra de Egipto, del faraón, emprender ese camino a ese lugar seguro, preparado por Dios, donde está la Madre Santísima, donde está la iglesia, donde está el reino, en el Cristo que está aquí en la tierra, que está en la iglesia, y que tenemos a María por madre. Ahí nosotros tenemos que encontrar ese cobijo, ese auxilio. Ahí es donde nosotros tenemos que beber de esa fuente del Espíritu Santo, de esa agua poderosa. Tenemos que ahí sentir el fuego de la unción del Espíritu y nosotros ahí convertirnos en otros paráclitos, ¿no? Como decíamos. También vemos cómo San Gregorio Niceno nos dice: te hará sombra, porque así como la sombra de un cuerpo toma su figura, está delante de ella, así los signos de la divinidad del Hijo hará formar un hombre nuevo. Eso es lo que queremos nosotros hacer. En el concilio Vaticano II, el último concilio, decía que la fusión del ya María, en la efusión del Paráclito en el día de Pentecostés, María implora Espíritu Santo para, en ese momento, los apóstoles, luego los discípulos, y ella, esa oración de ella se convierte en una oración que está a lo de toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Es María nuevamente en el cenáculo, en la oración, cubierta por el poder del Altísimo, del Paráclito, pidiendo siempre, siempre que venga el Espíritu Santo con una efusión para los que somos testimonio de Cristo, para los que queremos ser testimonio de Cristo y queremos vivir el Evangelio como nos explica, ¿no? Dice, con sus oraciones, dice el concilio, dice, implora el don del Espíritu Santo como la había con su sombra. Así ella implora. Dice el concilio que implora, no solamente pide. Si la madre pide de esa forma, implora, o más, ¿no?, más fuerte, que le cubra a sus hijos con la sombra como yo fui cubierta con la sombra, porque ella conoce lo que es esa sombra. Esa sombra es la que hace que delante mío mismo yo no me crea nada que no soy. Delante mío mismo, de mí, yo no me llene de maquillajes, de máscaras y me muestre delante de Dios como una Ana que no soy. Necesito estar cubierta para mantenerme en humildad, en pequeñez. Solo así podemos caminar en humildad, queridas hermanas. Solo
ser esos anahuines, esos pobres de espíritu que el Señor nos dice bienaventurados, que hemos hablado muchas veces de estos pobres de espíritu, y ahora sabemos concretamente cómo hacerlo, cómo lograrlo con la sombra del Paráclito, con la sombra del Señor. Lo que les decía de Sabiduría 7:26, ¿no? Dice, reflejo de luz eterno, espejo inmaculado de actividad de Dios e imagen de su bondad. Eso es lo que va a hacer esta sombra en cada uno de nosotros, ese reflejo de la bondad de Dios. Miren qué hermoso. Por eso la madre era inmaculada, porque estaba cubierta con la sombra del Señor. Era inmaculada, nació sin pecado, sabemos, pero esta cubierta por el poder del Espíritu Santo es lo que hacía que ella permanezca así. Era, ¿cómo hace cuenta? Como que uy, me pongo un manto, ¿no? Un manto, y me cubro con ese manto para que nada ya de lo de afuera me perturbe. Es lo mismo, pero es un manto espiritual, queridos, esta sombra del Paráclito. Quería un poco terminar con esta cita del Cantar de los Cantares, que es una belleza. Ustedes saben que es un poema entre de esposo y esposa. En este caso, la exégesis nos dice que la esposa es la Jerusalén, ustedes saben que es la representación del pueblo de Dios, ¿no es cierto? De la ciudad de Dios, donde están los hijos de Dios. ¿Y qué dice aquí? 2:3. Dice, me apetece, y es lo que con esto quisiera que nos quedemos cada uno de nosotros, me apetece sentir a su sombra, ¿ya? Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, buscar esas fuentes del Espíritu Santo, buscar esa unción, acuérdense, buscar la oleada del Espíritu Santo en cada oración. En cada oración, úngeme, ven con tu unción santa. Tenemos que pedir eso. Y esa unción puede venir, queridos hermanos y queridas hermanas, a nuestras manos. Y vamos a sentir en nuestras manos alguna corriente eléctrica, vamos a sentir en nuestras manos algún calor. ¿Y qué quiere decir esto? Esta unción que de pronto viene a nuestras manos, o esa unción a nuestra cabeza, o esa unción que viene a nuestra boca o a nuestro corazón. Son ese lenguaje amoroso que el Espíritu Santo nos enseña, nos pone como un signo, a veces, como digo, sensible en algunas personas, para que nosotros podamos percibir su presencia y su sombra, para que estamos protegidos, cobijados, ¿no? Afuera hay una tormenta del mundo, ¿no? Y nosotros estamos cobijados en las cosas de... No estamos ajenos al dolor, no de estar ajenos, pero en este cobijo nos estamos solamente poniendo bajo el amparo del Shaddai, de Yahvé, Shebaot, bajo la misericordia y la potencia del Dios de los ejércitos. Entonces, como les decía, ¿para qué podemos en las manos? Estamos cubiertos en la sombra del Espíritu Santo. Eso va a hacer que nosotros seamos pequeños, y si nos da este sentimiento en las manos, sensibilidad de pronto en las manos, y la verdad estoy diciendo esto porque el Espíritu Santo me movió a decir esto, porque no pensaba decir esto. Ya tal vez algún necesite saber esto. Ya, el Espíritu Santo cuando te cubre con la sombra, tú vas a saber perfectamente que no es tuyo. Vas a estar en humildad, vas a saber que esto es del Señor. Tú vas a despreocuparte de que esto, como no es tuyo, es una gracia que viene del Espíritu Santo. No, capaz que no entiendo, Señor, y no me voy a centrar en mí. No me voy a centrar en mí porque estoy sintiendo, para qué estoy sintiendo, será de Dios, no sé, será de Dios, estaré confundida, estoy loca ya. No me centro, no me preocupo, me hago pequeñita. Diosito sabrá, Diosito sabrá. Lo único que yo hago es y orar, y orar. Y cuando uno ora con las manitos así extendidas, digamos, si yo estoy sola, pues Dios, si estoy con más personas, Dios sabrá qué sale por mi boca, justamente lo que el Espíritu Santo quiere poner, oración, para que por esto que puso, esta sensibilidad, esta unción, como se llama, en el mundo carismático, en mis manos, por ahí venga bendición, una sanación, por ahí tal vez venga un conocimiento para otras personas.
Pero ¿cómo hacemos? A veces que no sabemos estas cosas de la unción del Espíritu Santo y a veces no sabemos cómo movernos en el Espíritu Santo y por miedo a veces callamos el Espíritu Santo. Expulsa el Espíritu Santo cuando entra un corazón es el miedo, ¿ya? Y ya cuando uno vive como bajo la sombra, cobijo, bajo la protección de las alas del Espíritu Santo, uno ya no está sintiendo esas cosas centrados en uno, ¿no? Es como Cristo en el día de su sumisión, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente es como que se puso y descansó en las manos de Dios. Eso es vivir bajo la sombra. Póngase usted, cada uno de los que estamos aquí presentes, los que me escucharán después también, póngase usted bajo la sombra y olvídese de lo demás, olvídese todo, póngase en plena confianza que el Señor le pondrá a hablar, a orar, a ungirse, ¿no? El Señor puede ungir también a veces nuestras espaldas para nos hacer sensibles, para sentir su protección, para decir yo estoy contigo, ¿no? Miren qué dulce que es el Espíritu Santo, que es nuestro Señor, nuestro Dios. Repito nuevamente, finalmente, esta cita del Cantar de los Cantares. Dice, me apetece sentarme a su sombra, ¿ya? Que nos apetezca a cada uno de nosotros, Señor. Que nos apetezca el Señor, que nos apetezca su sombra, que nos apetezca su sombra, que va a ser ese refugio de todo fuego del mundo, de todas las cosas del mundo que pueden ser angustiantes. Yo me refugio en su sombra que me da solaz y solamente me da un solaz para no quedarme dormida en mis laureles, sino me da una fuerza como el Señor cuando recibió, como fue también el día de la transfiguración que cubrió con la nube y se vio el poder de Dios en él. Así el Señor quiere hacer eso. ¿Por qué nosotros en el Nuevo Testamento viene el poder de la sombra que vemos claramente en Lucas 1:35 en que le cubre a María? Porque cada uno de nosotros para ser otros Cristos necesitamos de la sombra del Paráclito y de la Madre Santísima para nosotros salir del seno de María, otros Cristos que caminan como esos humildes bajo la sombra del Señor, dándole gracias al Señor bendito por esta enseñanza. Gracias porque siempre nos permite profundizar más, porque Él pone este ardor en nuestros corazones de conocer más el Espíritu Santo y su acción para esas personas que le pedimos con audacia al Señor, ven, danos tu unción, ven Espíritu Santo, danos tu unción, que sea eso, tan cortita oración, tan poderosa oración, tal vez no estamos tan largas oraciones, pero que la hagamos con fuerza, con decisión. Ven Espíritu Santo, ven, cúbreme con tu sombra, Paráclito. Ven, Consolador. Ven, Señor mío, Dios mío. Ven, Espíritu, Señor. Topa, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Espíritu Santo, úngenos a cada uno de nosotros en este momento. Unge nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Unge nuestros pies para que sean impulso poderoso para caminar solamente en tus caminos. Le decimos entonces al Señor, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.